Bueno, pues vamos a orar por la predicación que nos va a compartir el pastor Hugo Rangel. Y bueno, declaramos, Padre, en esta hora, Señor, te bendecimos y declaramos que tú traes una palabra poderosa por medio de tus siervos. Gracias, Espíritu Santo, porque nos encomendamos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Demos un aplauso y la bienvenida al pastor. Estamos, pastor. Bueno, bienvenidos todos nuevamente. ¿Qué tal si se ponen tantito de pie? Estábamos cantando la sangre de Cristo, ¿verdad? Estábamos cantando que hay poder en la sangre. Levante sus manos, cierre sus ojos. Usted también que está a través de Facebook o de YouTube, levante sus manos, cierre sus ojos y diga: declaro el poder de la sangre de Cristo en mi vida, en mi familia, en mi salud, en mi economía, en todo lo que me pertenece, en todo lo que me incumbe, en todo lo que yo soy, lo que yo represento, lo que yo valgo. Valgo la sangre del Cordero, valgo la sangre de Jesús, bendita sangre de Cristo, derramada por mí en la cruz del Calvario. Hoy me libero de toda tristeza, de toda desilusión, de todo desánimo, de toda apatía, de todo dolor, de toda enfermedad, de toda angustia, de toda ansiedad, de todo insomnio. Echo fuera de mi vida todo aquello que ha venido a robar mi tranquilidad, mi paz. Hoy declaro que el Señor Jesús vive en mi corazón y que por ese poder manifiesto, la sangre del Cordero me limpia, me libera, me restaura, me vivifica. Soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Un grito de júbilo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Wow. Ahora estírese como que se acaba de levantar. Gire su cuerpo hacia un lado, gire su cuerpo hacia el otro lado. Estírese y diga: gloria a Dios, aleluya. Bendita sangre del Cordero que me limpia, me libera, me sana, me restaura. Amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo venía? ¿Cómo se siente ahora, verdad? El poder de la sangre es tremendo, es maravilloso. ¿Y sabe por qué? Porque hay un principio bíblico que en la sangre, que la vida está en la sangre. Por eso nosotros no debemos de comer sangre de animales, porque lo dice la Escritura, que no comerás la carne con su sangre. Así que límpiele bien toda esa sangrita al bistec, ¿verdad? Nada de que me gusta ahí la moronguita y cosas de esas, porque está usted comiendo iniquidad, cosas que a Dios no le agrada. Entonces, la sangre no, solamente la sangre del Cordero de Dios, esa sí nos limpia, nos limpia, nos libera. Amén. Esa sangre es poderosa, esa sangre está viva. Amén. Y bueno, pues el día que a alguien le hagan una transfusión, ore por esa bolsita de sangre, diga: la sangre de Cristo limpia toda iniquidad que haya en esa bolsa de sangre, de hemoglobina, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Pues bueno, el jueves pasado comenzamos hablando acerca del poder de la oración y vimos que hay ciertas bases para que la oración sea contestada. Una de ellas es que yo me arrepienta de mis pecados. Yo no puedo andar en pecados y viviendo la vida así como a mi manera y luego de repente ir hipócritamente con el Señor y decirle: ay, Señor, pues ayúdame, ¿verdad? No. Entonces yo tengo que ser sensible que si yo estoy cometiendo pecados, yo tengo que arrepentirme. Un fundamento para que para que mis oraciones sean escuchadas es que yo me arrepienta de mis pecados. Yo debo perdonar a los que me han lastimado, a los que me han ofendido. Y muchas veces duele más cuando es un ser querido, cuando es alguien que está cerca, es cuando más duele, ¿verdad? Y pues si lo tenemos todos los días, pues ni modo, hasta 70 veces 7, ¿verdad? Siempre estar perdonando. Se dice fácil, no lo es tanto, pero cuando nosotros descansamos en Jesús, podemos perdonar. Amén. Él nos ayuda, Él nos fortalece. La otra cosa es hacer la oración con fe,
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de orar con fe, creyendo que tenemos esas promesas, ¿verdad? La Escritura dice que el Señor dice que habla las cosas que no son como si fueran, las que no son como si fueran, las llama, ¿verdad? Lo que todavía no es, lo está estableciendo ya. Y entonces esto es importante, que si nosotros somos hijos de Dios, vamos a establecer en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra economía, en nuestra salud, todo lo que no es como si fuera. Entonces, por eso tenemos que estar hablando, declarando la palabra de Dios. Y la otra cosa que estábamos viendo era el arrepentimiento y el perdón, ¿verdad? Era también la fe, era las palabras, porque la gente viene a la iglesia y dice, habla un cristiañol, no es español, es un cristiañol, ¿verdad? Dice, gloria a Dios, aleluya, santo el Señor, y bueno, de puras palabras cristianas, pero allá afuera, a veces, aquí no, pero por allá muy lejos, hablan así como, pues de lo peorcito, ¿verdad? Puras vulgaridades. Entonces como que tienen dos idiomas, uno para el mercado o para la calle, para el semáforo cuando se te atravesó el otro, ¿verdad? Cuando se pasó el alto o estuvo a punto de golpearte, y otro para ir a hablar con Dios. Y eso dice Dios que no se vale, porque dice el apóstol Santiago, porque si nosotros con esta boca alabamos a Dios, glorificamos a Dios, y con esta misma boca maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios, dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, ¿verdad? Entonces las palabras, la queja, la crítica, la murmuración, el chisme, eso no le agrada a Dios. Son cosas que necesitamos quitar de nuestro vocabulario y de nuestra vida, no solamente las palabras, sino las actitudes de rencor, de resentimiento, de amargura, todas esas cosas. Bueno, ya lo compartimos. Solamente estoy haciendo un pequeño resumen de lo que dijimos ya anteriormente, porque son las bases para la oración, ¿verdad? Movernos también en la justicia de Dios. Yo no voy a hacer mi justicia, porque dice la Escritura que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si yo me enojo y digo que nomás mis chicharrones truenan, que nomás yo voy a hacer mi voluntad, y empiezo a enojarme y decir, ahora van a ver, entonces Dios se hace a un lado y dice, hijo, pues tú quieres hacer tu justicia, bueno, pues hazla. Y cuando yo hago mi propia justicia, me salen mal las cosas. Como dicen por ahí, sale el tiro por la culata, ¿verdad? Te da la patada por atrás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que sea la justicia de Dios la que obre. Entonces yo tengo que hacerme un ladito, y la justicia de Dios es la que viene a pelear a mi favor. ¿Cuántos creen que es mejor la justicia de Dios que la justicia del hombre? Amén. Gloria a Dios. Bueno, esto más o menos es la síntesis de lo que estuvimos compartiendo antes. Pero ¿cuál es el propósito de la oración? El propósito de la oración, Dios estableció la oración para que el hombre se relacionara con Dios, con el Creador. Si vemos en Génesis capítulo 3, versículos del 8 en adelante, bueno, desde Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Y se enseñoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en los animales de la tierra, que se enseñoree, que administre toda la creación que yo estoy haciendo. Y cuando habla de hombre, no habla solamente de varones, habla de hombre y mujer, porque a la mujer la tomó de la costilla. No la tomó, escuchen bien, esposos, no la tomó del talón para que el hombre no pise a la mujer. No la tomó de un hueso del cráneo para que la mujer tampoco se le suba la cabeza al hombre. La tomó ¿de dónde? De una costilla muy cerca del corazón, para que como compañera esté aquí, cercano a lo más sensible del varón. Por eso dice la Escritura que cuidemos a la esposa como vaso frágil. Amén.
Las esposas deberían decir amén con más ganas, con más fuerza. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, después en Génesis capítulo 3 viene la serpiente y engaña a Eva, y Eva pues come del fruto prohibido, del fruto de la sabiduría del bien y del mal. Entonces, al desobedecer Eva y le da de comer también a Adán, ellos desobedecen. Entonces, en el versículo 8 de Génesis capítulo 3, dice que Jehová Dios andaba al aire del día en el huerto del Edén. Qué hermosas palabras. Mire, vamos a leerlo textualmente, porque es hermoso. Es como un video, si lo podemos decir en palabras actuales, ¿verdad? Dice versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque tenían vergüenza, porque habían pecado, habían desobedecido a Dios. Pero Dios quería hablar con ellos, por eso estableció la oración, porque Dios quería hablar con Adán y con Eva. Y andaba, dice que al aire del día. Yo imagino que por a lo mejor algunos corredores, algún caminito entre las vegetación del huerto, ¿verdad? Como un soplo hermoso. Y le decía a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Y qué le contesta? Dice, y el versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dice versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces aquí empieza una plática entre Dios, el hombre y la serpiente. Y la oración es una manera de comunicarnos con Dios. Aquí vemos que en ese momento como que la comunicación con Dios se cortó por causa del pecado. Cuando la gente está en pecado, no se quiere acercar a la iglesia porque dice, ay no, ¿para qué voy si no soy hipócrita? Es cuando más tienes que ir. ¿Por qué? Porque la iglesia no está para juzgarte, la iglesia no está para criticarte, la iglesia está para restaurarte. Amén. Para restaurar a las almas, para restaurar las vidas, para edificar a los santos, dice el apóstol Pablo a los Efesios, dice, para la edificación de los santos. ¿Cuántos santos y cuántas santas hay aquí? Amén, diga amén. Sí, amén. Échese una sonrisa así de cachete, de oreja a oreja. Amén. Gloria a Dios. Eso, muy bien. Entonces, la iglesia está para edificar a los santos, no para juzgar, no para criticar, ¿sí? Aquí no hemos criticado a nadie. A veces la gente dice, es que el pastor, no, bueno, pues yo solamente le voy a decir la verdad. Le voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces tenemos que Dios estableció la oración con el propósito de tener una relación con el hombre, para que el hombre, hombre y mujer, se pudieran comunicar con el Padre Celestial, ¿verdad? Y también para qué otra cosa, para que el ser humano pudiera establecer la voluntad del Padre a través de hablar la palabra profética y darle vida a las cosas que todavía no existen, porque si nos hizo a su imagen y semejanza, así Dios creó los cielos y la tierra, hablando, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Sepárense las aguas de las aguas, y se separó y se hizo la atmósfera. Emerja lo seco, y salió Pangea, salió Gondwana, ese continente, megacontinente. Ok, vamos a ver por lo menos 12, 13 tipos de oración. Necesitamos la oración. Yo necesito la oración, y más en estos tiempos, y yo creo que usted también. ¿Cómo vamos a entrar para orar? Yo no puedo entrar como, dicen por ahí un dicho, como Juan por su casa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que pues entra como si nada y ¿qué huele? No, yo creo que hay un protocolo
Porque cuando uno va con el rey, mire, si usted fuera con la reina de Inglaterra y le dieran el privilegio de llegar a la presencia, al trono, ahí donde está la reina, le dirían, mire, usted por favor va a caminar, nunca le va a dar la espalda a la reina. Le van a decir, va a caminar de esta manera, ¿sí? Y cuando llegue va a ser una reverencia, ¿verdad? Jamás la mire a los ojos, en fin, cosas así, le van a dar ese protocolo. Y Dios tiene un protocolo también. Claro que en Jesús, nosotros tenemos esa libertad para entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, como dice el Salmo 100. Dice el Salmo 100, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Entonces yo voy a entrar a la presencia de Dios con alabanza y con adoración. Es la manera en que podemos entrar. Ahora, posiblemente si tú tienes una relación de continuo a las 24 horas, que eso es lo ideal, tener una relación, no solamente tener un tiempo de oración, sino una vida de oración. Tú vas manejando en el carro y vas platicando con el Señor Jesús, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, con el Padre. Estás lavando los trastes, ¿verdad? Y entonces estás viendo los ojos de Jesús que te miran con amor. Estás haciendo alguna otra cosa y claro, hay ciertas cosas que necesitan una concentración, pero en cuanto tú puedas estar platicando con Dios, de continuo, hay una presencia divina alrededor de ti. Por eso dice la Escritura, Él es el escudo alrededor de los que le temen, ¿sí? Él es tu gloria y el que levanta tu cabeza. Amén. Ok, bueno, entonces tenemos que el Salmo 100, versículo 4, habla de que entremos por sus puertas con acción de gracias, que le alabemos. También el Salmo 149, y hay muchos salmos, el 150, el 149, todos estos salmos te hablan de alabar a Dios, de adorarlo también. Dice el Salmo 149, gloria a Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Esta es una congregación de santos. Dice, alégrese, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Esto quiere decir que nosotros estamos alabando a Dios, y que al estar alabando a Dios estamos también decretando juicios, ¿sí? Estamos, dice, para ejecutar en ellos el juicio decretado, ¿sí? Para aprisionar a sus reyes con grillos. ¿Cuáles son los reyes? Esos reyes, ¿de qué habla? El rey de la tristeza, el rey de la amargura, el rey de la ansiedad, el rey del ocio, el rey de las adicciones. Para aprisionar a esos reyes que son los anaseos, todos aquellos pueblos que eran los moabitas, los de Edom, todos esos pueblos que eran enemigos del pueblo de Dios. El Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, con pandero y danza, con cuartas y flautas, con címbalos resonantes. Sí, todo lo que respira, alabe al Señor. Amén.
Dele un aplauso al Señor, porque alabamos al Dios viviente. Gloria a Dios, aleluya. Cuando usted entra a la presencia de Dios con alabanza, usted está haciendo un rompimiento. El día de ayer, Dios me permitió ir a una empresa en donde ha habido ciertos problemas de salud. Entonces, pues Dios nos guió a poner la sangre del cordero en los dinteles de esa empresa. Y cuando entramos, se sentía la presencia de demonios, ¿sí? A la gente se le enchinaba el cuero, así de la presencia de demonios que había ahí, ¿sí? Pero hicimos un rompimiento porque hubo alabanza y adoración. Cuando usted se sienta triste, cuando empiece a oír la voz del diablo que le dice, ya ves, ¿de qué te sirvió estar orando? Mira cómo está tu hijo, mira cómo está tu esposo, mira cómo están tus papás, mira cómo está la economía, mira cómo está tu salud, mira cómo está tu familia. Entonces tú ponte a alabar a Dios. Esa es la mejor estrategia. Eso es una estrategia que te da el Espíritu Santo, porque el diablo no se espera que te pongas a cantar y a alabar a Dios. Y mientras más cantes, le van a rechinar los oídos a Satanás. Le va a decir, cállate, cállate, cállate. ¿Sí? Nosotros hemos tenido testimonios de gente que cuando estamos alabando a Dios, los demonios le están diciendo, cállate, cállate, cállate. ¿Sí? Porque el diablo no quiere oír que la gente, que los hijos de Dios y las hijas de Dios alaben al Señor. Así que cuando empiezas a sentirte deprimido, triste, cansada, afligido, en fin, entonces tú empiezas a cantar a Dios, empieza a alabar a Dios. ¿Sí? Puedes empezar orando. Dice, el que esté triste, ore. El que esté alegre, cante alabanzas. Amén. Entonces, el paso número 1, vas a empezar a orar. Señor, estoy muy triste, no me siento bien, pero yo en este momento entro por tus puertas con acción de gracias. Te agradezco porque todavía estoy vivo, estoy viva, porque tengo salud, vestido, calzado, transporte, trabajo, porque tengo esto, porque tengo aquello, porque puedo respirar. ¿Cuántas personas están entubadas y no pueden respirar? Pero tú sí puedes respirar. Amén. Entonces tenemos que entrar por sus puertas con acción de gracias. Con acción de gracias, agradeciéndole a Dios. La adoración en el Salmo 29, versículo 2, en el Salmo 29, versículo 2, dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Wow, qué hermoso está esto, qué precioso. Y así como eso te puedo mencionar el Salmo 96, versículo 9, Lucas 24, 52. En Lucas 24, 52, ¿a quién estaban adorando? Estaban adorando al Señor Jesús. Amén. Mira, te voy a mostrar Lucas 24, 52. Dice, bueno, desde el 50 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Estamos hablando de Jesús que está siendo levantado, ¿verdad? Porque ya se va después de haber resucitado. Versículo 52. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así termina el Evangelio de San Lucas. Dice que lo adoraron a Jesús. ¿Sí? Juan capítulo 4, versículo 23. Dice la Escritura, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Qué hermoso que tú estás adorando. Padre, yo te adoro, te glorifico, te exalto, te doy gloria, te doy honra, te doy honor, te doy alabanza. Le cantas, le danzas, le dices cosas hermosas, y de pronto el Padre anda buscando
adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y, encontré a mi hija que me está adorando. Y empiezas a sentir la presencia del Padre que te abraza, que te envuelve, que te chiquea. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! ¡Wow! ¡Qué glorioso! Dice que el Padre tales adoradores busca, ¿verdad? No dice tales hijos, porque no todos los hijos le adoran, pero los adoradores, esos son los que anda buscando. La adoración es un tipo de guerra espiritual. La alabanza y la adoración son un tipo de guerra espiritual. Por eso dice, alabadle con pandero y danza, porque cuando estamos danzando en medio de una prueba difícil, que sientes que el chamuco está ahí con todo el infierno golpeándote, pero tú te pones a cantar, te pones a danzar, cantas alabanzas a Dios, lo glorificas, levantas tus manos, te ríes, ahí le estás pegando en la cabeza. Y como él ya fue herido en la cabeza, él es sensible. El punto débil de Satanás es la cabeza, porque dice la escritura, Jehová Dios profetizó sobre Adán y Eva y le dijo a Eva, yo pondré enemistad entre tu simiente. Le dijo a la serpiente, le dijo a Satanás, le dijo a la serpiente, yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón. Esto quiere decir que Jesucristo iba a ser herido en el talón, ¿verdad? Cuando fue crucificado. Pero al ser crucificado, vino un juicio sobre Satanás y entonces él fue herido en la cabeza. Amén. Y una herida en la cabeza es una herida mortal. Entonces, tenemos que la alabanza, la adoración. Tengo más escrituras, pero vámonos a ir rápido. Está otro tipo de oración que es el clamor. El clamor, cuando tú estás clamando, cuando dices, Señor, esto no es así para orar. Padre, gracias por los alimentos, qué bonito día, Señor, gracias, bendice a los pajaritos, bendice a los animalitos. No. Este es un clamor que te está consumiendo el alma. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo me voy a quedar callado y me voy a hacer el desentendido. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa! Pero dice clama. ¿Pero qué es un clamor? ¡Padre! Bueno, así algo más allá de un tango, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, mira a mi hijo, mira a mi cónyuge, mira mi situación en el trabajo, en la empresa, en el negocio, donde sea, en la escuela, donde sea. Clama a mí, yo te responderé. Rápidamente vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 1, versículos del 8 al 18. Te voy a mostrar aquí de una mujer que bueno, estaba en gran angustia. Había un hombre que se llamaba Elcana, y Elcana tenía 2 mujeres, y una pues tenía muchos hijos, porque además tener hijos en Israel antiguo era una gran bendición, y siempre ha sido una gran bendición, ¿verdad? Y la otra no podía tener hijos, y si una mujer no podía tener hijos, decía, tú no vales como mujer. Así se veía el asunto. Entonces dice, y Elcana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, mira, como diciendo, con el esposo que tienes acá, mira, esposazo de lujo, pues conmigo tienes, ¿para qué quieres más hijos, verdad? Acá está tu papucho, ¿verdad? Dicho así en términos vulgares. Perdón, mis amados hermanos cultos. Pero mire, entonces dice aquí, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma. ¿Alguien ha tenido amargura de alma alguna vez? Cuando sientes que
la lumbre te llega a los aparejos. Dice, oró a Jehová y lloró abundantemente. Si le vas a llorar a alguien, mejor llórale a Dios, ¿sí? A nadie más, pero a Dios ahí sí, ¿verdad? Dice, lloró abundantemente e hizo un voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, un hijo y además lo quiero varón, por favor, de ojos azules y que además sea buen hijo y que se porte bien y que sea el mejor profeta de todo el Antiguo Testamento. Ándale. Y se lo concedió el Señor. Bueno, no sé si tenía ojos azules, la verdad, ¿eh? Eso ya se lo puse yo. Perdón. Pero bueno, dice aquí, y dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Sabes qué? Ella estaba dando su diezmo. Estaba dando su propio hijo. Dijo, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Nunca le voy a cortar el pelo porque va a ser un nazareo. O sea, va a ser un primogénito que al tener el pelo largo significa que va a estar consagrado a ti, ¿sí? Para el servicio del templo. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, acuérdense que Elí era el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Fíjate cómo estaría orando esta mujer. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, ¿sí? Y Elí la tuvo por ebria. O sea, el sacerdote se equivocó y dijo, a esta se le pasaron las copitas, ¿verdad? O sea, encima la estaba juzgando, ¿sí? Cualquiera nos podemos equivocar. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. No estuvo más triste. Ya. Ella dejó toda su carga delante de Dios. Por eso dice Jesús, venid a mí los que estáis cargados, trabajados, cansados, que yo les haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para su alma. Entonces ella estaba de estar así como una borrachita de tanta congoja. De pronto, al soltar toda su carga sobre Dios, se fue, comió y ya, se fue tranquila. Qué hermoso ejemplo, ¿no? Y le quiero decir que ella es la mamá del profeta Samuel. Y hay 2 libros en el Antiguo Testamento escritos con su nombre, ¿verdad? Porque él empezó a escribir. Dice que cuando en Israel escaseaba la palabra, este jovencito, de pronto Dios le empieza a hablar, le empieza a decir, Samuel, Samuel, y despierta, ella ya estaba quedando dormido, despierta y va con el sacerdote, ¿me llamabas? No, yo no te llamé, vete a acostar. Y otra vez, Samuel, Samuel, ¿me llamabas? No. Y la tercera vez dice, ¿sabes qué? Dios te está hablando, ponle atención, dile, habla que tu siervo escucha, ¿sí? Entonces, ahí empieza la conversación entre Dios y Samuel. Y fue un hombre recto, un gran hombre, mucha gente lo tiene como el profeta más grande del Antiguo Testamento, aunque bueno, pues también está Juan Bautista, que dice que no hay profeta más grande que Juan el Bautista, pero yo creo que ahí se van dando entre ellos dos, ¿verdad? Pero ¿qué quiero decirte? Que la oración de una madre por su hijo fue tan poderosa que sacudió el corazón de Dios. Y dice que en ese tiempo escaseaba la palabra en Israel. Pues
de la palabra de Dios, pues quién sabe, ¿no? El sacerdote Elí era un sacerdote que ya estaba viejo, ya estaba gordo, los hijos andaban mal, en fin, una serie de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pues que vino un hombre a cambiar la historia de Israel. Todo por una oración. Mi esposa la ha bautizado ese tipo de oraciones como la oración desesperada. Cuando haces una oración desesperada, Dios te oye. Atrévete a hacer una oración desesperada y Dios te va a escuchar. Amén. ¿O a poco no necesitas una oración desesperada? Bueno, esto está Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Y 1 Samuel capítulo 1 versículos 8 al 18. Pero léete todo el libro de Samuel y vas a ver qué hermosa historia. Viene también 4, la oración de arrepentimiento, de humillación o de confesión. Una oración clave para el arrepentimiento. Mire, arrepentimiento. Me tengo que arrepentir yo personalmente de mis pecados. Amén. Pero también tengo que hacer una oración identificativa. ¿Sí? ¿Con quién? Con mi pueblo, con mi gente, con mi ciudad. ¿Sí? Esto lo hizo el profeta Daniel. Esto lo hicieron varios profetas. ¿Sí? Decía, hemos pecado, te hemos fallado. Pero Daniel era un hombre recto, era un hombre santo, pero él se estaba identificando con el pecado de su pueblo. La oración clave es 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo, dice, oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Sanaré la tierra. La tierra nos está hablando a través de terremotos. La tierra nos está hablando a través de pestes. La tierra nos está hablando a través de crisis, porque ya no aguanta los moradores. Hay un versículo que dice que la tierra vomitó a sus moradores por tanta maldad que había. ¿Sí? Pero si nadie se arrepiente, entonces tú como hijo, como hija de Dios, tienes que tomar esa oración identificativa y decir, Señor, yo te pido perdón, hemos pecado. Me pongo en el lugar de ¿quién? Del transexual, del adúltero, del fornicario, del adicto, del que anda en borracheras. Me pongo en sus zapatos y te pido perdón, porque él no está consciente. Entonces yo tengo que tomar ese lugar, ¿sí? Entonces, 2 de Crónicas 7:14 es una clave. En Esdras capítulo 9, versículo 2 al 8, dice, aquí está haciendo una oración de esa que te estoy diciendo, ¿sí? Porque han tomado de las hijas de ellos para sí. O sea, aquí el pueblo de Israel se mezcló con las hijas de pueblos paganos, cosa que Dios les había dicho que no hicieran, desobedecieron. Entonces dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, fíjate qué oración. A ver si, yo no te digo que te arranques los cabellos, porque yo ya de por sí ya me quedan no muchos, ¿verdad? Pero dice, cuando oí esto, mira lo que hizo el profeta Esdras. Rasgué mi vestido, ¿sí? Traía un Dolce Gabbana, pero lo rasgó, ¿sí? Rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo, porque algo había hecho él malo, no, porque el pecado del pueblo de Israel, que se habían casado con las hijas de los paganos, y a este punto lo llevó a romper sus vestiduras, arrancarse el cabello, arrancarse la barba, ¿sí?
y a estar en angustia. ¿Sí? Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Esto quiere decir hasta las 3 de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades. ¿Este hombre había pecado? No, pero las hizo suyas. Nuestras iniquidades, o sea, nuestras maldades, se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, o sea, nuestros gobernantes, ¿verdad? Y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. ¿Sabes qué? Esta era una oración de veras con ganas, hecha con mucho vigor, con un clamor tremendo. Son tipos de oración para que vea que no nomás es Señor, gracias por los alimentos, amén. Señor, gracias por un nuevo día, amén. No, no es eso. Es algo más profundo, ¿sí? La oración de Daniel en capítulo 9 está intercediendo también. Voy a irme más rápido porque tenemos que acortar esto. No vamos a alcanzar a ver todos los tipos de oración, pero sí vamos a ver algunos y en la próxima vamos a seguir viendo los demás, porque vale la pena profundizar, ¿sí o no? ¿Estamos aprendiendo? Todos estamos aprendiendo, amén. Ok, en Daniel capítulo 9, vamos a ver qué es lo que pasó. Daniel capítulo 9. Dice que él se dio cuenta de que ya habían pasado los 70 años de cautiverio. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Y como Dios había dicho, por 70 años van a estar ahí cautivos con el rey Nabucodonosor en Babilonia. Ahí van a estar y les van a servir y todo. Entonces allá los mandó. Pero un día, viendo los escritos, Daniel se da cuenta de que, caray, pues ya pasaron los 70 años, ya se cumplió, ya es tiempo. Entonces él empieza a orar, ¿sí? Empieza a orar, dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, ¿sí? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas y no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Y así sigue toda la oración. Él no había desobedecido, pero él se puso la camiseta, ahora sí que se puso la camiseta verde, y si perdimos por penalti, de todos modos dijo, pues aquí estoy yo también. ¿Sí? Perdimos, ¿verdad? No nomás cuando ganaron o ganamos, pero entonces ellos perdieron. No, perdimos. Entonces, es una. Ahora, ¿qué sucedió? Con esto quiero terminar. Dice que por 21 días estuvo en ayuno y en oración. Y a los 21 días, de pronto se le aparece el arcángel Gabriel y le dice, desde un principio fueron escuchadas tus oraciones, pero el príncipe de Persia se opuso. Y entonces dice que ahí hubo batalla espiritual. O sea,
la oración ya había sido contestada, pero había una interferencia con el príncipe de Persia. Y entonces, mientras Gabriel vino a dar el mensaje, el arcángel Miguel se quedó peleando con contra el príncipe de Persia. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas veces Dios te escuchó desde el primer día, pero a veces tienes que estar perseverando, porque no sabes en qué momento viene la respuesta, pero la respuesta viene en camino. Cuando tú andas en justicia, cuando tú caminas en la justicia de Dios, cuando tú tienes fe para orar, fe para vivir una vida no de pecado, una vida recta. No te estoy diciendo que andas ahí cuidándote con un cubrebocas espiritual, ¿verdad? De que, ay, es que esto no y aquello no. No, simplemente que no ser religiosos, pero sí ser espirituales, apercibidos del tiempo que estamos viviendo. Entonces Dios te va a contestar. Dios contesta tus oraciones, porque a Él le place bendecir a sus hijos. Yo quiero terminar aquí. Realmente, mira, son más tipos de oración. Ahorita vimos alabanza, vimos adoración, vimos el clamor, vimos la oración de arrepentimiento, humillación o confesión, ¿sí? Incluso todavía a nivel personal, este tipo de oración de arrepentimiento está el Salmo 51. El rey David pecó, vino el profeta Natán, le dijo, y entonces él se arrepintió, y ahí nació el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Claro que lo hizo llorando, ¿verdad? Lo hizo con pujido. Nos va a faltar la oración de guerra espiritual, la oración declarativa, los decretos, la oración repetitiva, la intercesión, la oración modelo, la oración conforme al tabernáculo, la oración en el espíritu, en lenguas, en gemidos, oración profética, oración de fe, en fin. Todavía hay muchos tipos de oración. No es solamente un tipo de oración, hay muchos tipos de oración. Tenemos tantas maneras de comunicarnos con Dios, tantas, pero la próxima semana, en el próximo canal, a la misma hora. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, santo, santo.